Señores, muy buenas tardes. Estoy desde la casa acá en el condado del Bronx, en la ciudad de New York, que es donde residimos. Y estoy en este momento en comunicación a través, vía Zoom, con mi amigo, el amigo entrañable, porque se le extraña, Monchi. Es el licenciado Monchi Estrella. Él es abogado especializado en derecho procesal penal y derecho procesal, ayúdeme ahí, Derecho penal y procesal penal. y procesal penal. Vamos a hablar con el licenciado Monchi Estrella. Eh, no sé si el licenciado sabe bien, yo creo que ya usted es doctor en leyes, ¿no? ¿O sí? Tengo maestría. Tiene maestría, o sea, no lo puedo decir licenciado, este es todo un jurista, se podría decir. Vamos a hablar de la modificación del Código Penal en la República Dominicana, tan necesario y que gracias al Señor, ¿verdad? La Cámara Legislativa, nuestros congresistas, se han puesto en eso y es una pena que para que se pusieran en eso tuviera que pasar un caso como la tragedia del desplome del techo del YC, donde se vio la necesidad de tener un código donde verdaderamente se puedan aplicar las leyes con la drasticidad del caso que, que ocurra. Yo quiero que usted, como conocedor del tema, Monchi, le hable al público televidente de el tiempo que tenemos con ese viejo código para empezar y la necesidad de que este código sea aprobado, que tengo entendido que fue aprobado en la Cámara de Senadores, pero que todavía faltan los diputados en la Cámara de Diputados. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo está? Bueno, bien de que nos invite y tener contacto con la audiencia que siempre escucha, ve y sintoniza este programa, tanto en las redes como en la televisión fija del cable en la República Dominicana. Nosotros Y aquí en New York, usted sabe que nos vemos en el aquí mundo también. ya, En TV en el Quisqueya mundo nos ya, vemos. Nos vemos sí. en TV Quisqueya aquí. Nosotros tenemos un código penal que es el código napoleónico, es decir, de la época de Napoleón, que fue adoptada en la República Dominicana en 1888 como código, porque venía aplicándose desde antes, casi un siglo antes, en Francia, a partir de que Napoleón era emperador. ¿Qué es lo que es un código? Es lo primero que la gente debe saber. El código, en la legislación positiva, la que adoptó la República Dominicana, que fue en las leyes francesas, viene a aglutinar todas las leyes que en un renglón determinado tiene un país para no tenerla dispersa. Entonces, se subsumen todos los delitos penales en el Código Penal y las sanciones que se van a aplicar. A principios de este siglo, del siglo XXI, en el año 2002, se aprobó el Código Procesal Penal, que entró en vigencia el 27 de septiembre del año 2004, es decir, 2 años después. ¿Qué es la diferencia entre el Código Penal y el Código Procesal Penal? Hay una diferencia sustantiva en el hecho de que el Código Procesal Penal es el procedimiento que se sigue para aplicar el Código Penal. Es decir, una cosa es el procedimiento y otro es el proceso en sí. El procedimiento para aplicar la norma del Código Penal. ¿Qué pasa? Que en la República Dominicana nosotros empezamos de atrás hacia adelante. Primero aprobamos el procedimiento para aplicar un código que no había sido aprobado. Es decir, tenemos 30 años
en la discusión del nuevo Código Penal Dominicano, porque el otro estaba desactualizado y ya tenía un siglo. Perdonando que lo interrumpa la idea, quiero aportar algo ahí porque para la entrevista quise documentarme un poquito. Y sí, usted tiene razón porque estuve revisando y veo que incluso estuve viendo las penas en materia criminal y de violaciones, de incesto y de personas reincidentes y todos los artículos, por ejemplo, el artículo 34 de la ley 64 fue modificado el 19 de noviembre de 1924 y así veo otros años donde se han ido modificando leyes y modificando artículos, o sea que no es una cosa de que se va a modificar ahora, no, que República Dominicana viene modificando el código desde hace tiempo, actualizando. Sí, lo que pasa es que lo va modificando de manera disgregada. Se aprueba la ley de armas en 1965, la ley que ya sufrió una nueva modificación. Se aprueba la ley de droga en 1988. Se aprueba recientemente la ley de delitos de alta tecnología, que son parte de lo que debe ser incluida en el Código Penal Dominicano. Pero ¿qué sucede? Igual como se ha adelantado la ciencia, la tecnología, igual como nosotros podemos comunicarnos en esta ocasión de manera virtual, de manera electrónica, estando usted en Estados Unidos y nosotros aquí en República Dominicana, asimismo los delitos se van convirtiendo y los crímenes se van convirtiendo en transnacionales, a veces a control remoto. Desde la parte más lejana del mundo pueden hackearte una cuenta de banco y robarte el dinero que tú tienes de tus ahorros. Y además hay muchos crímenes cibernéticos, el asunto de la pornografía, el mandar a matar a una persona desde un país extranjero, contratar sicarios, todo ese tipo de cosas. Entonces, como la delincuencia ha avanzado tanto, nosotros tenemos una urgente necesidad de tener una nueva codificación que contemple los delitos y los crímenes nuevos que se han implementado con la modernidad, con la electrónica, con los medios informáticos. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Últimamente, la República Dominicana y el mundo ha estado azotado por sicariatos a través de la criminalidad organizada. Sí. También está el delito de lavado de activos transnacional, la trata de personas. Está de moda, sobre todo de moda y con un alto nivel de muertes, el hecho de el femicidio o el feminicidio. Sí. La violencia de pareja que conlleva la muerte en términos generales, mayoritariamente de la mujer, por una situación física, una situación a veces de dependencia, y el cambio de esa cultura machista que implica un choque en quien dirige el hogar, porque ahora todo el mundo, en el mundo entero, se discute quién tiene más fuerza laboral, quién trabaja más, quién aporta más. Antes la mujer dependía fundamentalmente la superación de la mujer. Esa incorporación laboral de la mujer, esa incorporación laboral de la mujer trae consigo también delitos que tienen que ver con acoso laboral, sí. Que en las fábricas, en las oficinas, en todo esto, y eso hay que normarlo. También hay que normar los delitos informáticos y sobre todo la criminalidad organizada, que no se da como se daba antes, que dos personas se ponen de acuerdo para robar en una tienda o un negocio. No, ahora hay mafias organizadas, tanto a nivel de las estructuras de investigación, como la estructura política, la estructura permean la estructura del Estado, lo que le llamamos corrupción.
pero que también se da en el sector privado. Se da en el sector privado. ¿Y cuál sería? Y eso trae muertes que muchas veces quienes la ejecutan son las personas de mayor nivel en la estructura, que les corresponde el trabajo sucio. Así están los clanes internacionales que le llamamos carteles, los carteles de la droga, que se trasladan de un país a otro y que no ocupan la vía judicial para dirimir su diferencia, porque están en un trabajo ilícito, sino que hacen justicia con su propia mano. Entonces, la necesidad de tener un código penal actualizado es vital para el funcionamiento de la República Dominicana. ¿Y cuál sería, Monchi, perdone que lo tutee, pero ya usted y yo somos hermanos, somos familia? ¿Cuál sería, por ejemplo, la penalidad impuesta para los casos, por ejemplo, de trata y abuso infantil? Que usted sabe que muchos niños en República Dominicana y en el mundo se desaparecen y usted no vuelve a saber más de ellos. Muchos niños son usados sexualmente, violados, sacados de su entorno para usarlo sexualmente. ¿Cuáles serían las penalidades, por ejemplo, para esos casos? Violación infantil, trata de blanca y el feminicidio, que sabemos que desgraciadamente también tenemos un puntaje muy alto en República Dominicana de feminicidio. ¿Cuál sería una modalidad en pena? Una modalidad que se aprobó, porque la discusión del código ha tenido muchos escenarios. Se aprobó inclusive en el 2014 y se iba a aplicar, y fue inclusive promulgada por el presidente de la República de ese momento, pero el Tribunal Constitucional lo declaró no conforme con la Constitución, en el sentido de que modificaron lo que la Constitución establecía para la aprobación del código, que es se somete por una Cámara. En este caso, en esta ocasión está por la Cámara del Senado, que lo aprobó en primera lectura, tiene que aprobarlo en segunda lectura y enviarlo a los diputados. Si los diputados en dos lecturas lo aprueban, entonces, sin la modificación, sin hacerle ningún tipo de modificación a lo que planteó el Senado, entonces va al presidente de la República para su promulgación. Esto debe hacerse en dos legislaturas consecutivas. Es decir, no podemos pasar, el año tiene dos legislaturas, una que empieza a partir del 27 de febrero y que termina en el mes de junio, y otra que empieza el 16 de agosto y termina en diciembre. Y tenemos tiempo para que este código, que ha sido tan controversial, se apruebe en este año, que es una de las cosas que se discuten. Como también quiero aprovechar para dejarle, quiero aprovechar para dejarle en agenda, como estamos en una entrevista virtual y le miden el tiempo a uno, usted sabe. Quisiera dejarle en agenda para que usted me toque ese tema inmediatamente y arranque con el otro, como persona conocedora del derecho, como profesional en derecho que es usted, para que también me hable sobre si está el tiempo. Y segundo, he escuchado en que hay algunos puntos controversiales, como todo, ¿verdad?, en la vida, pero más este código que ha dado tanto de qué hablar, de que se pretende despenalizar, aplicar una despenalización para, por ejemplo, casos de la iglesia. No sé si especifican por cestas, si es cuestión de la iglesia católica, la que se va a despenalizar, y no recuerdo que y a los funcionarios, a los políticos. Yo tengo mi parecer. Ojalá y que eso no se estudie antes de aplicarlo. ¿Piensa usted que se va a estudiar? Porque pienso que no debe haber diferencia. La ley es ciega, ¿no? Entonces no puede ver para los políticos ni para las
las cestas o las iglesias. Lo primero que nosotros tenemos que cumplir con algunos requisitos que son constitucionales y que también dependen de todo el andamiaje de derecho internacional, que es la igualdad entre las personas en derechos y en oportunidades. Entonces, no puede discriminarse a una persona, tratarlo con paño tibio, y a otro tratarlo de manera con rudeza. Nosotros necesitamos un código que trate a todos los ciudadanos de manera igual. En ese sentido, es ilógico pensar que porque una persona esté afiliada a una religión se le puede dar un trato diferenciado del ciudadano común, o que porque circunstancialmente una persona obtenga un puesto público, sea designado o electivo, se le trate como una persona distinta. La ley es dura, pero es la ley y tiene que ser para cada ciudadano. Estos son baches que debe solucionar el Senado ahora, para poderse aprobar en este año, en lo que queda de la primera legislatura de este año, que está terminando la legislatura. Es decir, nosotros vamos, para poderlo aprobar, el presidente va a tener que ampliar la legislatura especial, que solamente tiene poder el presidente de la República, para que lleguemos al 16 de agosto en la discusión. Aprobado esa primera parte. ¿No puede hacerlo por decreto el presidente? ¿No puede hacerlo por decreto? No. El presidente puede pedir una legislatura especial. Exacto. Para aprobar leyes inminentes, fundamentales, de carácter urgente que tenga el país. Y nosotros queremos que lo más urgente que tiene el país es el Código Penal. Entonces, el Senado tiene que aprobarlo en 2 lecturas. Ya lo aprobó en una. Debe corregir todos los errores que pudo cometer en la primera lectura y enviarlo lo más consensuado posible hacia la Cámara de Diputados, que debe aprobarlo en la segunda legislatura de este año, en 2 lecturas consecutivas, para que tenga validez. No puede pasar a enero, porque si pasa a enero, lo que se aprobó en el Senado hay que volverlo a discutir. Exacto. Entonces, volverlo a discutir es una pérdida de tiempo. Una de las modalidades que tiene este código es que hay una sumatoria de penas. Es decir, si una persona cometió el delito de violación y para cometer ese delito usó arma de fuego o usó arma blanca, entonces no va a ser condenado solamente por violación, ni que la pena mayor se traga a la menor, sino que se le van a sumar las penas. Y en ese sentido, las penas van a llegar hasta 40 años, la más rígida. Y 40 años. Sí, hasta 40 años. No va a haber cadena perpetua. Y con la sumatoria se puede sumar hasta 60. Es decir, no va a haber cadena perpetua. No va a haber cadena perpetua ni pena de muerte, porque la Constitución de la República así lo plantea. Aunque entonces, se dice que allá hay pena de muerte. Bueno, hay asesinatos extrajudiciales sí, que están fuera de la ley, fuera de la discusión jurídica. En ese sentido, hay tipos penales que deben ser aprobados. Debe aprobarse el feminicidio como un delito distinto al homicidio común. Exacto. Es decir, cuando a una persona de sexo femenina, o puede ser inclusive masculina, pero que es la minoría, por las estadísticas en términos de violencia, se provoca la violencia por un asunto de las circunstancias de que es pareja o es pretendiente o tuvo una relación anterior con esa persona. La muerte se produjo porque tuvo esa relación de convivencia o pretendía tenerla, no se da con una persona común. Entonces, en razón de la persona, de esa relación existente o con posibilidad de existir, debe haber una condena. Hay países que tienen penas hasta los 45 y a 50 años por feminicidio. No podemos nosotros pensar que el homicidio debe ser estático en 30 años para todo el mundo, porque a la persona que usted dice querer, que usted dice amar, que usted dice que es lo más importante, entonces usted le provoca la muerte,
entonces usted tiene que recibir una pena lo más rígida posible. No, pero también hay otras circunstancias. Hay otras circunstancias. Por ejemplo, en el país han ocurrido casos que después de asesinada a una persona, la esconden, la descuartizan. Entonces, no puede ser tratado como homicidio o como asesinato, simplemente una persona que comete eso. Entonces, hay que sumarle estos actos que crean mucho morbo también, pero que también lastiman la dignidad de la persona. Y entonces, en el caso Monchi, de los incestos y de los niños que son violados, tanto hembras como varones, y luego de que lo violan, muchas veces hasta le extraen sus órganos para comercializarlo, lo entierran por ahí, lo esconden. En esos casos, obligatoriamente tiene que existir cúmulo de pena. Y en estos tipos de casos, por lo horroroso que son, entonces no puede aplicarse la pena intermedia o la pena mínima, debe aplicarse la pena mayor, que contemple cada delito de eso. Una persona que viola una joven o viola a un niño y después utilizó armas para eso, o también le provocó la muerte, o lo contagió de una enfermedad. Entonces, esta persona no puede recibir una pena mínima respecto a ese tipo de cosas. Entonces, nosotros abogamos para que se sea drástico, porque la sociedad... Perdón que le interrumpa, en el caso del sicariato, que se está viviendo mucho allá, incluso se habla de que ahora mismo existe en la ciudad de Santiago un aposicionamiento del cartel de Sinaloa, y que incluso era cuestionable muchas muertes que se estaban dando en plena calle de improviso, una balacera, cosa que República Dominicana no estaba acostumbrada, y mucho menos la ciudad de Santiago, el corazón prácticamente del Cibao, donde la gente tiene otro comportamiento. En esos casos, ¿qué contempla la ley? En los casos de sicariato, en los casos de narcotráfico. La nueva normativa actual le ha planteado que el autor intelectual lo castiga como cómplice. En esta normativa se está planteando el castigo como coautor, como autor mediato, como parte de la estructura, y entonces recibiría la misma pena que el autor material, no una pena menor que el autor material, sino que se castigaría en el mismo grado, es decir, pena de 40 años de cárcel, de prisión. Eso es fundamental, porque eso es lo único que pudiese hacer pensar a las personas que dedican a esta actividad delictiva, que no solamente buscan la muerte de la persona, sino que están directamente conectadas con asuntos económicos y negocios ilícitos y tráfico de órganos, de personas, tráfico de todo, es decir, de todo. Entonces, esa persona, el código viene a subsanar esa situación que antes era difícil, que hace un siglo usted viese que una persona mandó a matar a alguien, sino que por un problema inmediato se resolvía o se daba una situación y por eso no se castigaba. Por eso no castigaba. La República Dominicana no tenía eso dentro de su cultura. República Dominicana, por lo menos. Sí. Países, por ejemplo, desarrollados como los Estados Unidos, siempre han existido cosas. Sí, ha existido organizaciones criminales de narcotráfico a grandes rangos, pero en República Dominicana, que era un país virgen, que dejó de ser virgen hace tiempo. Ya casi para finalizar, porque veo que nos están colocando una señal aquí. Me gustaría que usted rápidamente nos hable sobre esa ley especial para
las tres causales, que era uno de los que, el tema que mantenía supuestamente, que yo digo que eso es entre comillas, que ahí hay muchos intereses que estaban también impidiendo que se luchara, se aprobara este código penal, que se trabajara para su aprobación, pero que no, se apegaban más de las tres causales. ¿Piensa usted que se va a trabajar en eso, de esa ley especial? Porque las tres causales no solamente ha dado problemas en República Dominicana, ha dado problemas también aquí en los Estados Unidos, donde incluso el aborto se está aplicando por condado o por country, o sea, no se está aplicando a nivel territorial de los Estados Unidos, porque se lo han dejado a que cada, por ejemplo, que New York se ponga de acuerdo, hagan una ley interna, por estado, porque ha dado problemas para ponerse de acuerdo todo el mundo. Y lo que se ha hecho es eso. ¿Cuál sería entonces la ley especial? ¿Considera usted que aplicaría para las tres causales? Lo primero es que, desde mi punto de vista, el hecho de empezar a disgregar los tipos penales para hacer leyes especiales implica que vamos a seguir en la misma situación que tenemos hoy. Empezamos mal y mucha de la culpa de que no se ha aprobado el código o no se ha promulgado, se lo dicen que son las causales del aborto. Cuestión que puede ser y no puede ser. Hay muchas cosas que se esconden. Hay muchas cosas que se esconden. Está la influencia de la iglesia. Para un lado, la iglesia pide castigo y para ellos piden que haya exoneración en términos de delito, y eso no puede ser. Y no puede ser, Monchi. Escúcheme, digo yo, secundando lo que usted dice, porque nos quedan como 6 minutos para que nos saquen del aire, secundando lo que usted dice, no puede ser, porque no podemos tener doble moral y tener 2 o 3 caras. La iglesia en esta situación tiene 2 o 3 caras, o sea, despenalíceme cuando sabemos que dentro de la iglesia hay seres humanos con defectos y virtudes y que han habido muchas violaciones. Por ejemplo, yo me indigné cuando Guasoló violó a todo el mundo y se fue por la embajada. Hay muchos abortos que se provocan por la participación de personas que han estado ligadas a la iglesia. Es decir, y que no quiere que lo vean como padres de hijos. Violando la norma interna de su religión. Entonces, no se puede ser de doble moral, pero más aún, hay una discusión y que debiera consultarse a las sociedades médicas en determinado momento para la extracción de un feto que no tiene viabilidad, que no van a hacer. Es decir, hay que tener un protocolo. Esto no es una discusión de aclamación, no una discusión, sino es una discusión de el sentido práctico, lo concreto, lo que se te presente. ¿Cómo decidirlo? Común, como dice Trump. De sentido común. Si una mujer tiene el peligro inminente de muerte por un embarazo, alguien tiene que certificar ese peligro. O si la viola su papá y queda embarazada. O si la viola su papá. Entonces, hay derechos fundamentales que se contradicen. El hecho del derecho a la dignidad humana y el derecho a la vida. Hay gente que pone por encima el derecho a la dignidad. Dice, prefiero morir antes de ser esclavo. Para las personas que han luchado por nuestra libertad. Entonces ponen por encima el derecho a la dignidad que el derecho a la vida misma. Entonces todo esto, ahora, quien está de acuerdo con el aborto por el aborto es una persona anormal, una persona loca. No puede ser, pero existe hasta para el homicidio, que es el delito, el crimen que más implica violentar el derecho fundamental, como es el derecho a la vida. Existen permisos, es decir, una persona te va a matar a ti y tú tienes derecho a defenderte, y si de esa defensa ocurre la muerte, tú no puedes ser condenada por ese hecho, igual que el estado de necesidad. Tú encuentras a una persona violando a un menor de 2 años, interviene y provoca una situación de un desenlace y esa persona murió, ese infractor murió. ¿Cómo es posible que a ti te vayan a poner 40 años de cárcel porque está prohibida la muerte? Es decir,
existe el permiso para tú hacer eso. Así en todos los delitos y crímenes hay permiso, pero no hacemos una discusión franca, una discusión racional, sino que aquí se da esto como si fuera proclamación, quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo, y cada caso en particular hay que examinarlo de manera detallada. Por eso yo sugiero que los legisladores deben asesorarse de sociedades médicas, de profesionales de la conducta inclusive, que especifiquen un protocolo que permita discutir estos casos y que no se dé a la peor. Si se sacó del Código Penal, bien, se sacó, pero la discusión va a seguir. Va a seguir. Lo malo es que esa ley te dure lo que ha durado el Código para modificar, porque si no hay voluntad política para aprobarlo ahora, mucho menos va a haber voluntad política para ponerse de acuerdo en una ley. Yo pienso que empezamos mal esa parte y que debió incluirse en el Código Penal Dominicano, pero por lo menos nosotros no podemos apartarnos de lo más. Es decir, nosotros tenemos otros tipos penales que hay que castigar y que no podemos estar estancados por uno solo. No podemos, porque desgraciadamente se ha desbordado el mundo y entonces tenemos que ir acorde con la actualización y los casos como se están dando. Entonces tenemos que estar preparados para aplicar y frenar esos casos tan fuertes, tan penales, si esa es la palabra, que se están dando. Monchi, gracias mil por siempre apoyarme y siempre aceptar la invitación a estar con nosotros en De Todo y Algo Más. Gracias a ti. Gracias a ti, gracias a todas las personas que nos escuchan en este programa. Un abrazo desde lejos. Señores, hemos tenido con nosotros al licenciado Monchi Estrella. Él es especialista en Derecho Procesal Penal y Procesal Civil, ¿verdad? No sé si lo dije. Penal y procesal penal. Penal, ok, señores, hay que ducharse. Penal y procesal penal, es diferente, penal y proceso. Los procesales, el camino a seguir. Exacto. Y lo otro es la meta. Y lo otro es la meta. Bueno, pues muchísimas gracias a Monchi, le deseo lo mejor, que descanse. Yo sé que llegó de trabajar y yo lo agarré de una vez calientito, así que muchísimas gracias y creo que estas informaciones van a ser muy importantes para todos los amigos que siguen este programa, tanto a través de Teleunión como de TV Quisqueya, acá para todos los Estados Unidos. Muchísimas gracias, señores. A ustedes gracias por habernos acompañado y espero que esta entrevista le haya resultado interesante, porque de verdad que este tema, el hablar del Código Procesal Penal en la República Dominicana es un tema que ha dado mucho de qué hablar y que seguirá dando de qué hablar, pero que ojalá y se apruebe ya. Bye bye, Monchi. Gracias.